Durante la ceremonia nupcial, mi recién esposo le dio una bofetada a mi hijo y le expresó que era una molestia constante. Saludos a todos. Disfruten de este tiempo de tranquilidad mientras observan. María se encontraba sentada al lado del tocador, iluminada por la tenue luz dorada de la lámpara que se reflejaba en el espejo. Peinaba con suavidad su melena larga de color castaño, mientras sus ojos reflejaban felicidad. Ese día tenía un significado especial para ella, ya que pensaba que representaría el comienzo de una nueva etapa en su vida. El hermoso vestido nupcial blanco estaba perfectamente colgado en un perchero, al lado de un ramillete de hortensias recién cortadas. En la habitación de al lado, Mateo, un niño de 8 años, se entretenía con su juguete preferido, riendo de forma inocente en algunos momentos. Mateo, María te está esperando. Ya está lista para hablar contigo. Claro que sí, madre. Mateo contestó con entusiasmo, aunque mostraba cierta duda, mientras se acomodaba el moño. Una sonrisa se dibujó en el rostro de María. Siempre el niño procuraba hacerla feliz, aunque en ocasiones fuera un poco torpe. El deseo de hoy era que Mateo se viera impecable, de modo que nadie pudiera encontrarle defectos. En ese instante, Javier hizo su entrada en la sala. Llevaba un elegante traje negro, mostrándose como el modelo de un hombre ideal. Siempre irradiaba un encanto único con su estatura imponente y su cabello oscuro y reluciente. Javier observó a María con cariño, luego desvió su mirada hacia Mateo con un gesto sutilmente crítico. Mateo, ¿por qué está desalineado tu moño? Acércate para que pueda arreglártelo, expresó Javier con un tono un tanto firme. Con timidez, Mateo se aproximó tratando de arreglar el nudo de su camisa una vez más. Sin embargo, Javier se inclinó rápidamente y lo arregló con gestos enérgicos, provocando que el niño se alejara ligeramente. Mateo, es fundamental que tengas más precaución. Hoy es un día crucial, evita que tu madre se sienta avergonzada, advirtió Javier con un tono que generó tensión en la habitación. María arrugó levemente el ceño, aunque pronto se dio cuenta de que Javier simplemente buscaba la perfección en todo. Su naturaleza perfeccionista siempre había sido una característica de él, mientras que ella pensaba que se debía a su deseo de brindar lo óptimo a la familia. Javier, en su opinión, consideraba que Mateo simplemente se encontraba algo ansioso. María, con delicadeza, intervino para calmar la situación, recordando que era un día especial. A pesar de asentir, Javier no lograba mostrar una expresión tranquila. Acomodó su propio lazo frente al espejo y después se acercó a María. Le recomendó que se alistara, la mayoría de los invitados ya se encuentran presentes. María observó cómo salía de la habitación, experimentando cierta intranquilidad. De repente, en su cabeza aparecieron los recuerdos de la forma en que Javier se había comportado con Mateo anteriormente. En varias ocasiones, se había mostrado excesivamente riguroso o manifestaba molestia cuando el niño no acataba las indicaciones. Sin embargo, pronto se calmó, tal vez solo requiere un periodo de adaptación a su nueva faceta como padre. En una iglesia amplia y elegante se celebró la ceremonia, adornada con lujosos arreglos florales en tonos blancos y azules que decoraban tanto el pasillo como las mesas de la fiesta posterior. Los asistentes eran parientes y amigos íntimos, todos luciendo trajes elegantes, generando un ambiente lujoso pero acogedor. En la entrada aguardaba María con determinación, sujetando con firmeza el ramillete de flores. Junto a María, Mateo sonreía con alegría en sus ojos. Expresó con inocencia, «Mamá, pareces una princesa», provocando la risa de María. Expresó su gratitud a Mateo y le dijo que se sentía contenta de tenerlo, inclinándose luego para darle un beso en la frente. Javier se encontraba en la entrada de la iglesia, charlando con unos conocidos. Al observar cómo María y Mateo se acercaban, se dirigió velozmente hacia su encuentro, mostrando su impaciencia al notar que Mateo avanzaba con cierta lentitud. En tono discreto pero crítico, le instó a Mateo a acelerar el paso. María apretó con intensidad la mano de Mateo, como si intentara resguardarlo de la mirada rigurosa de Javier. Comenzó la ceremonia y todos los asistentes miraban fijamente a la pareja. Javier observaba a María con una expresión de satisfacción, aunque en ocasiones,
Ella percibía cómo su atención se desviaba hacia Mateo, como si el niño fuera una incomodidad. Al momento en que el sacerdote cuestionó si había alguna persona que estuviera en desacuerdo con la unión, se generó un completo silencio en la sala. Sin embargo, en el interior de María, surgió fugazmente una emoción desconocida. Se tranquilizó diciéndose a sí misma, no pasa nada. En el día de hoy, todo se desarrollará de manera favorable para mí. Mateo se encontraba en la primera fila, moviendo las piernas de un lado a otro. A pesar de la solicitud de María para permanecer inmóvil, al pequeño le resultaba difícil mantener esa postura durante un largo periodo. Al moverse al compás de la música, Javier adoptaba una expresión más grave. Una vez finalizada la ceremonia, los asistentes salieron afuera, iniciando sesiones de fotografías y conversaciones. Mateo se acercó a María con una sonrisa brillante y le preguntó con inocencia si podía disfrutar del pastel en ese momento. María se agachó para escucharlo, pero antes de que pudiera contestar, Javier la detuvo. Mateo, debes tener paciencia. ¿Por qué siempre eres tan impaciente?, expresó Javier, visiblemente molesto. María justificó el cansancio de su hijo, aunque empezó a sentir una sensación incómoda creciendo en su interior. María no conseguía encajar las actitudes y palabras de Javier. Eran como fichas de un puzzle sin resolver. No obstante, estaba segura de que con el tiempo Javier desarrollaría un mayor afecto hacia Mateo. En el transcurso de la elegante celebración nupcial, rodeada de alegría y brillantes destellos, una tormenta silenciosa empezaba a gestarse, ajena aún a los sentidos de María. La música suave y las risas de los asistentes marcaron el inicio de la recepción. María experimentaba una sensación de satisfacción al recibir constantes elogios de sus familiares por su aspecto impecable y la sofisticación con la que había coordinado la celebración. Sin embargo, en el interior de él seguía presente una preocupación, una emoción difícil de comprender. Mateo se encontraba al lado de la mesa de dulces, tratando de agarrar un diminuto bizcocho. Al observar la deliciosa capa de crema de fresa que lo envolvía, sus ojos resplandecían. María, desde la distancia, aconsejó a Mateo sobre no excederse en la comida para evitar malestar estomacal, mientras sonreía con amabilidad. Mateo, con la cara cubierta de crema, respondió entre risas que solo quería uno. En ese instante, Javier se aproximó y posó su mano en el hombro de Mateo. Mateo, no puedes actuar según tus deseos todo el tiempo. ¿Cuántas veces te he mencionado la importancia de mantener el control? Aunque no era potente, su voz tenía la firmeza necesaria para captar la atención de quienes estaban cerca. Mateo permaneció estático, con una mirada de confusión reflejada en sus ojos. Inclinó la cabeza y susurró un perdón. María intervino para suavizar la situación, sugiriendo que no era necesario ser tan riguroso. Siempre estás complaciendo a María. Javier expresó con molestia la necesidad de educar su comportamiento, de lo contrario, teme que se convierta en un niño consentido. Las expresiones de Javier causaron dolor en María. Agarró la mano de Mateo y lo condujo lejos de la gente para evitar ser observados. Se encaminaron hacia un lugar apacible junto a una ventana. Con la voz entrecortada, Mateo tomó firmemente la mano de su madre y le dijo, «Mamá, perdón». Mateo susurró que no deseaba molestar a su padre. María lo reconfortó asegurándole que siempre lo apoyará, a pesar de que su expresión reflejaba tristeza. Mientras tanto, Javier charlaba con sus compañeros. Alejandro percibió la tensión en el rostro de Javier, y en tono discreto, le cuestionó. «Javier, ¿ocurre algo? Te veo algo inquieto». Después de beber un poco de vino, Javier suspiró y mencionó, «Mateo, ese chico siempre está generando conflictos. No logro comprender la razón por la cual María siempre lo respalda de esa manera». Alejandro soltó una risa. «Vamos, es su propio hijo. Si deseas ser un esposo ejemplar, es fundamental que aprendas a asumirlo». Javier dejó escapar un suspiro profundo mientras observaba detenidamente la habitación, hasta que finalmente posó su mirada en María. En su mirada se percibía una combinación de malestar y agotamiento. María volvió con Mateo después de un tiempo, y él lucía más tranquilo. Una íntima amiga suya, Clara,
Se aproximó y agarró su mano. Le preguntó a María si se encontraba bien y expresó su preocupación sobre la posible tensión entre ella y Javier. María contestó que no era gran cosa, simplemente un pequeño error de comunicación, mientras intentaba mostrar una sonrisa. Clara la observó detenidamente, como si tuviera algo más que decir pero vacilara. Si requieres ayuda con algo, no dudes en decírmelo, por favor. A pesar de experimentar una sensación de pesadez en su pecho, María pudo percibir emociones. En este día tan significativo, prefería no incomodar a nadie a pesar de que resultaba complicado hacer caso omiso a las tensiones crecientes. En medio de las animadas actividades de la fiesta, Javier hizo patente su tendencia al control de forma más notoria. Constantemente le solicitaba a Mateo que permaneciera inmóvil, sin correr ni generar sonidos. Cada vez que el pequeño se equivocaba, Javier fruncía el ceño o suspiraba con desánimo, lo que provocaba que Mateo se llenara de temor. Mientras disfrutaba de su postre, Mateo dejó caer sin querer una servilleta al suelo. Antes de que María pudiera expresarse, Javier ya se encontraba presente con una mirada seria. «Mateo, debes concentrarte más», expresó Javier con desagrado, captando la atención de los presentes. María, visiblemente molesta, le recordó a Javier que solo se trataba de una servilleta. Javier mantuvo su postura. Es fundamental que mantengas una actitud seria al guiar el aprendizaje de Mateo. Javier respondió con frialdad que, de lo contrario, nunca adquiriría buenos modales. Mateo inclinó su cabeza hacia abajo, apretando con fuerza la servilleta que acababa de tomar. Silenciosamente, el pequeño se distanció con lágrimas en los ojos. María sintió un profundo dolor en su corazón. Dirigió su mirada hacia Javier, pero antes de poder articular palabra, él ya se había retirado para seguir conversando con su círculo de amistades. Desde lejos, Clara se acercó a María y le susurró algo al oído. María piensa que Javier está exagerando. Clara afirmó que su actitud con Mateo es muy severa. Creo que Javier solo se encuentra agotado por todo lo que ha ocurrido hoy, respondió Clara. María afirmó que Javier no era una persona mala, a pesar de que sus argumentos no lograban persuadirla ni a ella misma. Después de un breve instante en silencio, Clara colocó con delicadeza su mano en el hombro de su compañera y le expresó: «Mi deseo es que encuentres la felicidad, María. Considera también a Mateo, ¿vale?». Las palabras de Clara resonaron en la mente de María como una advertencia callada. Sin embargo, todavía no se sentía capaz de afrontar completamente la verdad. Mientras tanto, en un rincón de la habitación, Mateo se sentó solitario, entreteniéndose en silencio con un diminuto auto de juguete. Diego, un conocido de la familia, lo avistó y se aproximó. Con una voz afectuosa y gentil, le preguntó a Mateo si se encontraba bien. Con los ojos llenos de lágrimas, Mateo alzó la mirada. «Me preocupa que mi madre se entristezca, ya que mi padre, Javier, suele enojarse conmigo». Diego mostró una sonrisa y se acomodó al lado del pequeño. «Me parece que eres un niño muy amable, Mateo. No hay razón para inquietarse. Estoy convencido de que tu madre siempre te ama por encima de todo». Las palabras de Diego iluminaron el corazón de Mateo, brindándole consuelo y alivio. María, desde la distancia, contempló la situación y experimentó una sensación de opresión en el corazón. A pesar de ser consciente de sus responsabilidades, le faltaba el coraje necesario para confrontar a Javier. Mateo se puso de pie de la mesa y se dirigió con calma hacia la zona de entretenimiento infantil que habían organizado. No mostraba alegría en su rostro, sus risas habían desaparecido y sus ojos denotaban un miedo constante a ser vigilado. María observaba atentamente, sintiendo un peso en su pecho. A pesar de que Javier no tenía intención de dañar a Mateo, su actitud se hacía cada vez más insoportable. En la otra esquina de la sala, se escuchaban las risas y charlas de los invitados mientras Javier disfrutaba de una animada conversación con varios asistentes. Mostraba una postura firme y una actitud magnética. Sin embargo, las miradas gélidas que dirigía a Mateo resonaban en la mente de María. Clara se acercó nuevamente a María sosteniendo una copa de vino. «María, es necesario que te relajes un poco. Permíteme encargarme de Mateo por un momento»,
expresó Clara con ternura. Tranquila, estoy bien, contestó María, aunque no dejaba de mirar a Mateo. Clara soltó un suspiro y sacudió la cabeza. Siempre tratas de mostrarte valiente, pero Javier, no encuentro las palabras adecuadas. Parece que no eres la persona indicada para ti. María dirigió su mirada hacia su amiga y esbozó una sonrisa. Expresó a Clara su confianza en él. Tal vez todo esto se deba únicamente al estrés de la jornada. Clara tenía algo más que quería expresar, pero al final optó por retroceder en silencio. María era consciente de que su amiga buscaba su bienestar, aunque le resultaba difícil reconocer que las circunstancias no eran favorables. En la zona de recreo, Mateo se encontraba sentado solitario en una diminuta silla, sujetando su vehículo de juguete. Deslizaba el automóvil de un extremo a otro de la mesa, con la vista clavada en él como si quisiera apartar de su mente todo lo que ocurría a su alrededor. Diego, el íntimo amigo de la familia, se aproximó a Mateo y tomó asiento a su lado con una sonrisa amigable. ¿Te apetece jugar otra cosa, Mateo?, propuso Diego con un tono acogedor. Mirando a Diego, Mateo aún tenía lágrimas en los ojos cuando expresó: ya no deseo seguir jugando. Mi padre, Javier, se encuentra molesto conmigo debido a mi falta de habilidad. Después de un breve lapso en silencio, Diego tocó suavemente el hombro de Mateo y le dijo: eres un niño excelente, lo sé. No te angusties en exceso. En ocasiones, los adultos no logran comprender todos tus pensamientos, pero eso no indica que estés en lo incorrecto. Con la cabeza gacha, Mateo agarraba con fuerza el autito de juguete. A pesar de que las palabras de Diego le brindaron algo de consuelo, la tristeza seguía presente en él. En ese momento, Javier volvió a la zona de recreo y observó a Mateo conversando con Diego. Con gesto de desaprobación, se acercó a ellos y les reprochó a Mateo por su inactividad. Javier, con notoria molestia en su voz, indicó que fuera a saludar a los presentes, ya que era una jornada destacada. Diego se levantó y dirigió su mirada hacia Javier, mencionando que el niño simplemente se encuentra tomando un descanso. Apenas es un chiquillo. Javier observó a Diego con una mirada que mostraba su insatisfacción. Diego, me parece que este tema concierne a mi familia. Agradezco tu interés, sin embargo, es fundamental que Mateo adquiera buenos modales. Diego intentó contestar, pero Mateo se puso de pie rápidamente. Con una voz llena de temor, el niño murmuró: perdón, papá. En ese preciso instante, María apareció y fue testigo de todo lo que estaba sucediendo. Puso una mano en el hombro de Mateo y miró a Javier con una mirada fría. Javier, ¿era realmente necesario? Mateo es solo un niño, y hoy es nuestra boda. Todos deberían estar felices, dijo María, con un tono más firme de lo habitual. Javier soltó un suspiro y se giró. Su único deseo es que Mateo tenga lo mejor. Si piensas que me equivoco, actúa según tu criterio. Las palabras de Javier hirieron a María en lo más profundo de su ser. Observó cómo se iba, sintiendo cómo la incomodidad en su corazón aumentaba sin cesar. Clara agarró a María del brazo y la alejó suavemente, mostrando una expresión llena de inquietud. María, no puedes permitir que la situación continúe de esta manera. Mateo requiere de tu presencia para cuidarlo. Comprendo, contestó María, con la voz entrecortada. Estoy confundida sobre cuál sería la mejor decisión. Hoy tendría que ser el día más alegre que haya experimentado. Con determinación, Clara tomó las manos de su amiga y le aseguró: tienes más fortaleza de la que imaginas, María. Siempre ten presente esto. Mientras tanto, Mateo se encontraba parado en una esquina de la habitación, mirando a su madre con una expresión de tristeza en sus ojos. Se sentía como una carga, como si su presencia estuviera arruinando todo. Diego se acercó a Mateo y puso una mano en su hombro. Mateo, no has hecho nada malo. Es evidente que para tu madre, eres lo más importante de su vida. Mateo alzó la vista hacia Diego, con un brillo de ilusión en su mirada. ¿En serio?, respondió Diego. Por supuesto. Diego aseguró con una sonrisa llena de calidez que la madre de la persona siempre le apoyará, sin importar las circunstancias. Las palabras de Diego calmaron un poco el corazón del niño,
aunque no lograron borrar completamente el dolor que Javier le había causado. María, desde lejos, observaba a su hijo con Diego. Sabía que Diego tenía razón y que era el momento de tomar una decisión importante. Mateo se aproximó al lugar de la celebración con un vaso de zumo de naranja en la mano, cortesía de María. El pequeño mostraba una sonrisa tímida mientras degustaba bocados diminutos, sus grandes ojos observando con curiosidad la atmósfera alegre. María lo miraba desde lejos, sintiéndose reconfortada al notar que Mateo parecía más sereno después de los conflictos previos. En el medio de la sala se encontraba Javier, charlando con un grupo de distinguidos invitados. Con una sonrisa perfecta y una actitud firme digna de un hombre ejemplar, destacaba. María se dio cuenta de que cuando Mateo realizaba alguna acción destacada, la tolerancia de Javier se desvanecía claramente. Diego se aproximó a María con una copa de vino en su mano. «Te veo algo nerviosa, María. ¿Te dijo algo Javier que te cause inquietud?» «Tranquilo, Diego, no es nada. Simplemente me siento un tanto fatigada», contestó María con una sonrisa fingida. Diego echó un vistazo a Mateo antes de dirigir su mirada de nuevo hacia María. «Me parece que Mateo requiere mayor resguardo del que puedes pensar. Evita ser tan permisivo con Javier. Esta situación no es aceptable». María no dio contestación. Diego expresaba sus palabras con tono amenazante. Sin embargo, la valentía necesaria para confrontar la realidad aún le faltaba. De pronto, Mateo, con un gesto torpe, dejó caer el vaso de jugo al piso. En el salón, el ruido de cristal quebrándose captó la atención de todos los presentes, quienes dirigieron sus miradas hacia el pequeño. El traje caro de Javier quedó manchado por el jugo que salpicó. Por un instante, Javier se quedó completamente quieto, mientras su expresión facial cambiaba de la sorpresa al enfado. Se dirigió velozmente hacia Mateo, con la mirada colmada de enojo. «Mateo, ¿qué haces?» Javier lanzó un grito que se escuchaba en cada rincón de la habitación. Lleno de temor, Mateo dio un paso hacia atrás, con la mirada llena de preocupación. «Papá, lamento mucho lo sucedido», titubeó, con sus diminutas manos temblorosas. Sin permitirle terminar, Javier levantó la mano y le dio una fuerte bofetada en la mejilla. El ruido del impacto dejó a todos en silencio en la sala. Mateo se desplomó en el suelo, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Mientras observaba a Javier, colocó una mano en su mejilla, mostrando un temor total. Mientras se dirigía hacia su hijo, Javier llamó desesperadamente a María. Arrodillada, rodeó a Mateo con intensidad, secando con sus manos temblorosas las lágrimas del pequeño. María, con la mirada colmada de furia y tristeza, increpó a Javier. «¿Qué hiciste?» «Es imprescindible que el niño adquiera conocimientos». Javier replicó con frialdad, evidenciando cierta incomodidad al percatarse de las miradas críticas de los presentes, que el niño no continúe causando daño sin hacerse cargo de sus acciones. No hay excusa válida para agredir a Mateo en público. María gritó, con su voz llena de indignación y tristeza, cuestionando la identidad de la otra persona. Los rumores se propagaron entre los presentes, y numerosas miradas de desaprobación fueron dirigidas hacia Javier. Clara y Diego fueron a intentar tranquilizar la situación acercándose a algunas personas. «María, mantén la calma», murmuró Clara, colocando su mano en el hombro de María. «No permitas que la situación se descontrole». «Descontrolars? Observa, Clara». «Ha golpeado a mi hijo». María, con lágrimas en los ojos, buscaba la manera de encontrar paz interior. Diego se agachó al lado de Mateo, examinando con cuidado su mejilla. «Mateo, ¿te encuentras bien? ¿Sientes un dolor intenso?» Mateo simplemente sacudió la cabeza, mientras sus lágrimas seguían fluyendo. Intentando recobrar su compostura, Javier expresó: «No magnifiquen las cosas. Me dedico a instruir sobre buenos modales. Un padre ejemplar jamás recurriría a la violencia como método de enseñanza». Diego reprendió a Javier con determinación, instándolo a sentir vergüenza. Los asistentes empezaron a separarse, varios de ellos comentando en voz baja con desagrado. Incluso hubo quienes optaron por retirarse de la celebración,
lo que generó una mayor tensión en el entorno. Clara agarró la mano de María y la asistió a levantarse. Le indicó a María que era importante llevar a Mateo a otro lugar para que se sintiera protegido. Posteriormente consideraremos cuál será nuestra siguiente acción. María cargó a Mateo en sus brazos, mientras el pequeño seguía llorando en su regazo. Antes de abandonar la habitación, María dirigió una última mirada a Javier, mostrando en sus ojos una combinación de tristeza y furia. Con voz gélida, expresó que Javier no es digno de ser su esposo ni el padre de Mateo. Enmudeció Javier, sin poder dar réplica. Se mantuvo erguido, como si hubiera perdido por completo su poder frente a las miradas críticas de los presentes. María salió de la habitación llevando a Mateo en sus brazos, con Diego y Clara detrás de ellos, mostrando su deseo de cuidarlos de cualquier posible peligro. En el exterior, la brisa gélida de la noche contribuyó a que María se calmara un tanto, pese a que la angustia en su pecho persistía de forma insoportable. Tomó asiento en un banco que estaba cerca, rodeando a Mateo con un abrazo firme. «Perdón, mamá», murmuró Mateo entre lágrimas. «Lo siento, Mateo. No has cometido ningún error. Soy yo quien se arrepiente de haberte hecho pasar por esta situación», contestó María, con lágrimas cayendo sobre el cabello de su hijo. Tomando asiento a su lado, Diego les observó con empatía. «María, es crucial que consideres detenidamente el porvenir de Mateo y el tuyo. Considero que la situación se ha vuelto excesiva». María se mantuvo callada. Fue la primera vez que experimentó cómo se desvanecía por entero toda la confianza que había puesto en Javier. La atmósfera en la sala de la celebración se tornó tensa después del suceso. A pesar de que la melodía tranquila continuaba sonando, nadie parecía hacerle caso. Unos cuantos asistentes se retiraron en silencio, mientras que el resto se agrupaba en pequeñas tertulias, conversando en voz baja y echando discretas miradas hacia Javier. En el medio de la sala, se mantenía erguido, mostrando señales de haber perdido el dominio de la situación. María y Mateo continuaban en compañía de Clara y Diego en el exterior. Clara agarró la mano de María con la intención de asistirla a tranquilizarse. Le dijo a María que no podía permitir que la situación continuara de esa manera. Clara instó a hablar con sinceridad a Javier, adoptando un tono de seriedad. María observó a su hijo, que se abrazaba a su hombro, con los ojos hinchados de tanto llanto. Ejerció más presión sobre Mateo, como si intentara resguardarlo de cualquier adversidad. María susurró que ya tenía claro cuál era su siguiente paso, aunque su tono reflejaba una resolución que no había exhibido previamente. Diego se sentó al lado de ellos y colocó una mano en el hombro de Mateo. Le dijo: «Mateo, aquí está tu tío Diego. Todo saldrá bien. No temas». Mateo asintió ligeramente, aunque su expresión continuaba mostrando inquietud. «Por favor, mamá, evita provocar la ira de papá Javier otra vez. ¿De acuerdo? Mi deseo es que no te encuentres afligido». María se sintió destrozada por las palabras de su hijo. Inclinándose, depositó un beso en la frente de Mateo, y con una voz dulce pero decidida, expresó: «Mateo, tu madre no tolerará que alguien te lastime otra vez. Puedes confiar en mí». Tras unos instantes para calmarse, María se puso de pie y confió a Mateo a los cuidados de Clara. «Clara, ¿serías tan amable de llevar a Mateo a descansar un poco en el interior? Necesito comunicarme con Javier». Clara asintió, agarró la mano de Mateo, y antes de marcharse, dirigió una mirada de inquietud a María. «Estoy aquí para lo que necesites, no dudes en llamarme». María asintió antes de dirigir su mirada hacia Diego y le pidió que se quedara al lado de Mateo por un instante. «Prefiero que Javier se mantenga alejado de él. Puedes contar conmigo». Diego ofreció su ayuda con una expresión calmada, asegurando que estaba disponible para cualquier cosa que se necesitara. Después de inhalar profundamente, María volvió a la sala. De repente, todos los ojos curiosos se posaron en su dirección. Ignoró a los demás y se dirigió directamente hacia Javier, quien se encontraba con un grupo de amigos. María, con voz distante, le dijo a Javier que necesitaban conversar. Javier giró bruscamente al notar la firmeza reflejada en los ojos de María. «¿Y bien, qué pasos seguimos ahora?».
¿Buscas complicar las situaciones? Eres el responsable de haber empeorado todo. Javier. Salgamos al exterior para conversar de manera confidencial. Con renuencia, Javier aceptó y la siguió por el pasillo silencioso. María empezó a cuestionar sus acciones en cuanto se quedaron a solas. Mientras hablaba, su voz temblaba de furia. Explicaba que simplemente le estaba mostrando a Mateo la forma adecuada de comportarse. Javier afirmó que es importante comprender que no se puede actuar según los propios deseos. Expresó que esa manera de criar a un niño no es adecuada. María, con los ojos llenos de lágrimas, exclamó que no se permite golpear a Mateo, especialmente delante de todos. Siempre estás del lado de él. ¿Has considerado que también intento contribuir al bienestar de nuestra familia? Respondió Javier, a pesar de que su tono mostraba dudas. ¿Familia? ¿Cuál es tu familia, Javier? Nunca has pensado en Mateo como si fuera tu propio hijo. Tu única acción es causarle miedo y daño. ¿Es eso lo que la familia desea? En un instante de silencio, Javier apartó la vista, evitando así las palabras de María. Durante un largo periodo, me he mentido a mí misma, pensando que podrías cambiar, que podrías llegar a sentir cariño por Mateo. María afirmó que no eres apto para ser padre ni para ser su esposo. Le reprochó su falta de merecimiento. La jornada de hoy estuvo llena de contratiempos. Javier intentó convencer con calma. Podríamos solucionarlo si me concedes una segunda oportunidad. Pero la respuesta fue firme: no, Javier. Ya hemos pasado por esta situación en ocasiones anteriores. María respondió con firmeza que no permitiría que Mateo fuera lastimado, mostrando que ha descubierto la verdadera identidad de la persona. Javier entreabrió la boca como si estuviera a punto de expresarse, pero finalmente se contuvo. María estaba decidida a no dar marcha atrás. María se volteó y se fue, dejando a Javier solo en el corredor. En su interior experimentaba el surgimiento de una energía desconocida hasta entonces. Al volver junto a Mateo, lo vio sentado sobre Diego, quien le contaba relatos para tranquilizarlo. Clara estaba cerca, con un alivio evidente al ver a María volver. Clara preguntó a María si se encontraba bien, mostrando preocupación en su voz. María aseguró que sí, explicando que simplemente estaba cumpliendo con sus responsabilidades mientras recogía a Mateo. Mateo consultó a su madre si podían regresar a casa, con una expresión esperanzadora en sus ojos. María, con determinación, besó la mejilla de su hijo y confirmó que sí, irían a casa. Diego se levantó y miró a María con admiración. Si necesitas algo, siempre estaré aquí. Lo sé, Diego. María agradeció con una sonrisa suave pero firme por todo lo recibido. A pesar de la intensidad del sufrimiento durante la noche, María era consciente de que este momento marcaba el inicio de una determinación crucial que debía adoptar, tanto por Mateo como por su propio bienestar. En un rincón íntimo del salón, María se acomodó con Mateo abrazado a ella. El niño apoyaba su cabeza en el hombro de su madre, con los ojos hinchados por el llanto. Clara se encontraba junto a ella, poniendo una mano en el hombro de María para brindarle consuelo. La tensión causada por lo sucedido con Javier seguía presente como una sombra que los envolvía a todos. María, ¿has tomado una decisión? Respondió Clara con determinación, utilizando un tono suave pero firme. Con los ojos llenos de lágrimas, María observó a su hijo y le dijo: Hijo, sé cuál es mi camino. Debo aumentar mi fortaleza, no solo por mi bienestar, sino también por Mateo. Mateo alzó la vista y susurró: Madre, ya no deseo verte afligida. Me comprometo a comportarme de manera adecuada. Al oír tales expresiones, el corazón de María se llenó de tristeza. Con delicadeza, acarició el pelo de Mateo y le dio un beso en la frente. Mateo, no cometiste ningún error. Eres lo más valioso para mí, y no dejaré que nadie te haga daño nunca más. Diego entró en la habitación con una mirada llena de preocupación. María, todos ya saben lo que pasó. Quizás sería conveniente salir y expresarse, o al menos tomar una decisión sobre cómo concluir la celebración. María levantó la cabeza con una expresión decidida. Tienes razón.
No puedo permitir que esta situación siga de esta manera. Antes de nada, debo conversar con mi madre. Mateo quedó al cuidado de Clara mientras él se alejaba de la habitación. Se dirigió hacia su madre, Carmen, quien se encontraba sentada en una esquina con gesto preocupado. Cuando vio a María acercarse, se levantó y tomó sus manos. María, ¿qué pasó? He intentado mantener la calma, pero la forma en que Javier trató a Mateo, no puedo aceptarlo, dijo Carmen, con una voz cargada de emoción. Mamá, lo siento por haberte decepcionado. Sin embargo, hoy me he percatado de que Javier no es el indicado para mí. María afirmó con determinación que, sobre todo, no es apto para ser el progenitor de Mateo. Con lágrimas en los ojos, Carmen sujetó fuertemente las manos de María. Siempre he tenido fe en que tomarás las decisiones adecuadas. Hija. Mateo requiere tu presencia, y contarás con mi apoyo para asistir a ambos. María esbozó una sutil sonrisa al percibir el respaldo sólido y la total entrega de su madre. Al volver al salón de la celebración, Javier se encontraba en el medio, tratando de tranquilizar a los escasos asistentes que todavía se hallaban presentes. Mientras conversaba, mostraba seguridad. Sin embargo, María percibió la incertidumbre en sus ojos al mencionar su nombre. Al verla llegar, Javier le preguntó si tenía algo que decir, con un tono desafiante. María fijó su mirada en él y se acercó al centro de la sala, captando la atención de todos. Javier, debemos tener una conversación. En este momento, expresó con determinación. Con una sonrisa incómoda en el rostro, Javier asintió. Estoy preparado. Vamos. Pero espero que no planees hacer una escena frente a todos. María hizo caso omiso de lo que le dijeron, observó a las personas reunidas y se centró en los amigos de Javier, incluido Alejandro, su compañero más íntimo. Expresó su gratitud por su presencia en ese momento, pero comunicó que la celebración concluiría antes de lo esperado. Sus palabras resonaron con firmeza y determinación, sumiendo la sala en un silencio total. Javier se acercó rápidamente a ella, bajando la voz. María, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres humillarme delante de todos? María observó a Javier con determinación en la mirada, reflejando en sus ojos una mezcla de sufrimiento y resolución. ¿Piensas que se trata simplemente de tu orgullo, Javier? ¿Qué pasa con la dignidad mía y la de mi hijo? Has herido a Mateo delante de todos. Lo que hiciste es inaceptable. Ya pedí perdón. Fue simplemente un instante en el que perdí el control. Javier trató de hacer su propia defensa, pero María lo detuvo en seco. Lo siento, Javier. Ya has tenido comportamientos poco amables con Mateo en ocasiones anteriores. Durante un extenso periodo, mantuve mis ojos cerrados. Hoy marca el punto final. María afirmó con contundencia que no podía continuar conviviendo con alguien que no mostraba respeto hacia su hijo. Su voz resonaba con firmeza. Alejandro dio un paso al frente, intentando intervenir. María, quizá deberías pensarlo mejor. Javier realmente te ama, solo que a veces es un poco impulsivo. María lo miró y negó con la cabeza. El amor nunca se manifiesta junto con actos violentos. Si de verdad me quisiera, no se habría comportado así con mi hijo. Javier permaneció inmóvil, incapaz de responder. Observó a su alrededor y percibió las miradas críticas de los compañeros de María, de su familia y de los escasos asistentes que aún permanecían. María volvió su mirada hacia Javier una vez más. Su tono de voz disminuyó, pero mantuvo su determinación. Javier, haré todo lo posible por cuidar a Mateo. Aunque eso implique poner fin a nuestra relación. María se marchó de la habitación sin dar oportunidad a Javier de responder, dejándolo solo en un ambiente lleno de silencio. En el exterior, María rodeó a Mateo con sus brazos y le aseguró con ternura. Mateo, te garantizo que nadie te lastimará de nuevo. Con la mirada puesta en su madre, Mateo expresó con confianza. Te amo, mamá. Desde donde se encontraba, Diego contempló a la madre y su hijo con admiración y comprensión en sus ojos. Expresó su aprobación a María por su decisión. Estoy convencido de que tanto tú como Mateo saldrán fortalecidos tras esta experiencia. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de María.
Experimentó una sensación de calma al volver a sentirse tranquilo por primera vez desde que comenzó el día. María se ubicó al lado de la ventana en la diminuta habitación que compartía con Mateo, observando los primeros destellos del sol. La noche pasada se prolongó más de lo habitual en su existencia. Javier, a pesar de todo el mal que había hecho, ahora era simplemente un recuerdo lejano en la vida de ella y su hijo. Mientras Mateo permanecía en sueño profundo, respirando pausadamente, María encontraba un instante de serenidad. El silencio fue interrumpido por el sonido del teléfono. María contestó de inmediato identificándose como Clara. Clara mostró interés por el estado de María al preguntarle si se encontraba bien. María, por su parte, aseguró que se sentía bien, aunque expresó que estaba reflexionando sobre sus próximos pasos. Tranquilo, no hay de qué inquietarse. Esta mañana tuve una conversación con un profesional del derecho. Le informaron que Javier no posee ningún derecho legal sobre Mateo, dado que nunca lo formalizó mediante un proceso de adopción. Clara explicó que con solo completar una solicitud de protección, los demás trámites serían gestionados por ellos. María tomó una profunda bocanada de aire. Las palabras de Clara renovaron su fuerza interior. Ya era el momento de tomar medidas. Esa tarde, María se presentó en la oficina del abogado en compañía de Clara y Diego. El imponente edificio lucía en su entrada letras llamativas que mostraban el nombre de Rodríguez y su equipo. Al entrar, Diego puso su mano en el hombro de María y le aseguró que no estaba sola. Expresó con firmeza que estaban allí para respaldarla. Saliendo de una sala de juntas, una dama madura, elegantemente vestida, se presentó con firmeza. «Buen día, me llamo Ana Rodríguez y seré la abogada a cargo de este asunto. Por favor, acérquense para que podamos conversar con más profundidad». María asintió con la cabeza y la acompañó hacia el interior de la sala. Clara y Diego se ubicaron junto a él, atentos y en silencio. Ana inició la explicación de los pasos requeridos para garantizar la protección de María y Mateo. Se requiere presentar una petición oficial para impedir que Javier se comunique con Mateo. Asimismo, se tramitará una solicitud para abordar los incidentes de violencia doméstica. Ana afirmó con convicción que, según lo que le habían dicho, él tendría que afrontar las repercusiones legales inevitablemente. María experimentó una sensación de opresión en su pecho. Tenía la certeza de que esta era la ruta adecuada, aunque sabía que no sería sencillo encontrarse de nuevo con Javier. María expresó su preocupación al preguntar qué sucedería si él mostraba resistencia. Se cuenta con evidencia sólida, en particular con las declaraciones de los presentes en la celebración. Además, Clara y Diego están dispuestos a respaldarlo con su testimonio. Ana afirmó que él no podría eludir su responsabilidad. Esa noche, de repente, Javier se presentó en la entrada de María. Vestía una chaqueta de piel oscura y se mostraba fatigado y nervioso. Al abrir la puerta, María se encontró con la mirada fría de él. Javier, con determinación, le expresó la necesidad de conversar. María, por su parte, fue tajante al responderle que no había nada que hablar. María respondió, poniéndose delante como un obstáculo infranqueable: «Has rebasado todos los límites. Esto ha llegado a su fin». Javier exclamó: «Mateo también es mi hijo, María. ¿Piensas que puedes decidir sin contar con mi opinión? ¿Qué hay de tu hijo? Nunca le mostraste el cariño de un padre. Lo considerabas más bien como una responsabilidad». «Deja de engañarte», respondió María con firmeza. Después de un breve lapso en el que guardó silencio, Javier modificó su tono de voz. Expresó su deseo de mejorar la situación. Propuso a María la posibilidad de comenzar de nuevo. «Tengo la capacidad de transformarme». Un amargo sonido de risa escapó de María. Modificar? «Ya es tarde, Javier. No permitiré que vuelvas a hacerle daño a Mateo». Dejó a Javier afuera al cerrar la puerta de un portazo, con la furia burbujeando en su interior. Al día siguiente, Ana interpuso la querella en el juzgado. En el informe, se describieron las acciones violentas de Javier durante la celebración, respaldadas por los testimonios de los presentes. La respuesta del abogado de Javier fue inmediata, señalando a María de difamación deliberada.
Sin embargo, Ana estaba lista y no mostró ninguna vulnerabilidad. En la sala judicial, María experimentó un acelerado palpitar en su pecho al confrontar a Javier. Llevaba un atuendo oscuro y mostraba seguridad, aunque sus ojos revelaban su inquietud. Diego y Clara se encontraban sentados a su espalda, ofreciéndole su respaldo en silencio. Al subir al podio, Ana expuso de forma clara y convincente todas las pruebas. Enfatizó ante el juez: las conductas de Javier son inadmisibles, su señoría. Contamos con un vídeo de la celebración en el que se evidencia que llevó a cabo un acto violento en contra de Mateo, el hijo de mi cliente. Adicionalmente, disponemos de las declaraciones de diversos testigos, incluyendo la señora Clara y el señor Diego. Al intentar justificar sus acciones, Javier se puso de pie. Mi intención era instruir a mi hijo en el buen comportamiento. María tiende a dramatizar mucho las situaciones. El juez golpeó su martillo, indicando que Javier debía guardar silencio. Señor Javier, cualquier forma de violencia es inaceptable, especialmente contra un menor. Es importante controlar lo que se dice. Después de analizar las pruebas y los testimonios presentados, el juez decidió, fundamentado en las pruebas y declaraciones, que el señor Javier debe mantenerse alejado del niño Mateo por un lapso de 6 meses. En este periodo, es necesario participar en un curso de formación sobre manejo de conducta y violencia en el hogar. María soltó un suspiro de tranquilidad, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Sin embargo, tenía claro que esto era solo el principio. Dirigió su mirada hacia Diego y Clara, mostrando una sutil sonrisa en su rostro. Lo conseguimos. Al abandonar el juzgado, María experimentaba una combinación de sensaciones: alivio y inquietud. A pesar de la restricción impuesta por el juez que impedía a Javier aproximarse a Mateo por medio año, era consciente de que esto no aseguraba que él se daría por vencido sin resistencia. Diego y Clara acompañaban a María de cerca, ofreciéndole un constante respaldo. Diego elogió el desempeño de María, posando una mano en su hombro y dedicándole una mirada llena de ánimo. María agradeció. Sin embargo, esto no ha concluido todavía. María afirmó que debe estar lista para cualquier eventualidad que Javier pueda provocar, mientras observaba fijamente a Mateo divirtiéndose con Clara en el estacionamiento. Clara sonrió y llamó en voz alta: Mateo, cariño, ¿te apetece un helado? Mateo expresó con emoción que le gustaría comprar un helado de fresa antes de regresar a casa. Su rostro reflejaba felicidad. Aceptaron la propuesta y se dirigieron a por uno. Diego dirigió su mirada hacia Mateo antes de girarse hacia María. Considero importante que logremos que él perciba que todo regresa a la rutina habitual lo más pronto posible. No debería permitirse que lo sucedido influya en su niñez. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de María. Estás en lo correcto. Me esforzaré al máximo para garantizar que Mateo experimente siempre seguridad y alegría. Mientras María se encontraba en la cocina preparando la cena, su teléfono empezó a sonar. En la pantalla surgió un número que no se reconocía. María titubeó brevemente antes de responder. Expresó un saludo con precaución. Soy yo, Javier, respondió una voz fría y calculadora. ¿Qué quieres ahora? Ya dejé todo claro en el tribunal. No me molestes más, respondió María, sin ocultar su enojo. ¿Piensas que saliste victorioso? No bajes la guardia en exceso. Media docena de meses pasan volando. Voy a recuperarlo todo, incluso a Mateo, expresó Javier con un tono lleno de intimidación. María sujetó con firmeza su teléfono, esforzándose por conservar la serenidad. Javier, no posees ninguna autoridad sobre Mateo. En caso de que continúes hostigándome, me veré en la necesidad de contactar a las autoridades. Javier rió de forma burlona y dijo: actúa como te plazca. María, ten presente que no suelo rendirme con facilidad. Antes de que María tuviera la oportunidad de contestar, Javier cortó la llamada. Colocó el móvil en la mesa, sintiendo como su corazón latía rápido debido a la combinación de enojo y ansiedad. A pesar de haber obtenido la victoria en el juicio, se percató de que Javier no iba a ceder tan pronto como había previsto. Al día siguiente, María acompañó a Mateo al colegio. Mientras iban en camino,
El niño no paraba de mencionar los entretenimientos que había compartido con Clara el día previo. María mostró una sonrisa de alivio al notar que Mateo empezaba a recuperar su felicidad. Cuando María llegó a la entrada de la escuela, un coche de color negro estacionado cerca captó su interés. Observó con atención y identificó a Javier en el interior, con la mirada clavada en su dirección. Deprisa, María condujo a Mateo al interior del colegio y después volvió para confrontar a Javier. «Javier, ¿por qué estás presente en este lugar?». María comunicó con determinación que el tribunal le había prohibido a Javier acercarse a Mateo. Al bajarse del vehículo, Javier se situó delante de ella y expresó: «Mi intención era solamente visitar a mi hijo». «No hay ningún problema con eso. Deja de buscar excusas. Estás infringiendo la orden judicial», replicó María con una mirada llena de advertencia. Con desdén, Javier esbozó una sonrisa. «Haz lo que te plazca, si eso te reconforta, no dudes en llamar a la policía. María, ten presente que jamás abandonaré». Sin añadir nada más, María se giró y accedió al edificio. Conocía cuál era la tarea que debía realizar. Esa noche, María se acercó a la oficina de Ana en compañía de Diego para conversar sobre lo sucedido. Ana prestaba mucha atención a las palabras de María, quien contaba lo ocurrido, y Ana se aseguraba de no perder ni un solo detalle en sus apuntes. María afirmó que Javier había quebrantado la orden de alejamiento, lo cual Ana consideró como un tema de gran gravedad. «Vamos a avisar a las autoridades de inmediato. En caso de persistir, podríamos pedir una prórroga de la orden o incluso solicitar una condena de prisión», detalló Ana. Te agradezco, Ana. «Mi único objetivo es velar por la seguridad de Mateo». María, con voz temblorosa, afirmó que no toleraría que su hijo resultara herido de nuevo. Diego agarró la mano de María suavemente, ejerciendo una leve presión para calmarla. «María, todo va a salir bien. No dejaremos que Javier cause perjuicio a ti ni a Mateo». A los 2 días, la policía llamó a Javier por incumplir la orden de alejamiento. A pesar de su esfuerzo por mantener la calma, su enojo se hizo evidente rápidamente. «Está intentando arrebatarme a mi hijo», exclamó Javier frente a las autoridades. «Solo quiero poder verlo. ¿Acaso eso es ilegal? Señor Javier, ha transgredido una orden judicial con sus actos. En caso de persistir, se verá expuesto a consecuencias más severas», contestó con determinación uno de los agentes. Aunque Javier guardó silencio, su mirada denotaba enojo. Al abandonar la estación de policía, susurró decidido a sí mismo que no permitiría que las cosas acabaran de esa manera. Esa noche, María fue contactada por Ana mediante una llamada telefónica. María recibió una advertencia seria por parte de la policía dirigida a Javier. «En caso de que continúe, podríamos pedir que sea detenido. Puedes estar tranquila, estamos vigilando detenidamente la situación». María soltó un suspiro al sentir alivio. Sin embargo, en su interior, tenía la certeza de que Javier no se daría por vencido con facilidad. Solo podía confiar en que la ley los amparara a ella y a Mateo ante cualquier acto impulsivo que pudieran cometer. Esa velada, Diego fue a ver a María llevándole algo para comer. «María, ¿te apetecería salir a dar un paseo? Pienso que sería beneficioso para ti tomarte un momento de relax». María observó a Mateo mientras disfrutaba jugando con sus juguetes en la sala. Expresó su opinión: «Me parece una excelente propuesta». «Mateo, ¿te apetece acompañar a mamá y al tío Diego al parque?». «Sí. Anhelo ir al parque», expresó Mateo con alegría. Los 3 abandonaron el hogar y pasearon por el parque que estaba cerca. Bajo el cielo nocturno, María experimentó cómo sus inquietudes se desvanecían ligeramente. Sin embargo, en el fondo de su ser, tenía plena conciencia de que esta tranquilidad solo sería momentánea. Al día siguiente, María se despertó en la paz de su humilde hogar. Mateo seguía durmiendo profundamente, abrazando con cariño a su peluche preferido. Observó a Javier con cariño, experimentando una sensación cálida en su pecho y al mismo tiempo una inquietud constante por su bienestar. Después del incómodo encuentro con las autoridades, María ansiaba que él comprendiera que todo había llegado a su fin. Sin embargo, una parte de ella intuía que,
Dada la personalidad de Javier, él no se rendiría con facilidad. Mientras reflexionaba, se escuchó el timbre de la puerta. Al levantarse, María abrió la puerta y se topó con Ana, que tenía en su mano un paquete de papeles. «Hola, María». Ana anunció con seriedad que tiene información relevante para compartir contigo. «Adelante, por favor». María preguntó sobre el tema mientras animaba a la otra persona a entrar al salón. Ana puso los papeles en la mesa y empezó a dar detalles. «Recibí una notificación de la policía. Javier ha incorporado a un abogado recientemente y busca una evaluación de los derechos de visita de Mateo. Manifiesta haber sido objeto de un trato desigual y busca validar su derecho a ser reconocido como padre legalmente». María se quedó sorprendida, notando cómo el terreno bajo ella se desvanecía. ¿Necesidad de verificar los permisos de entrada? Sin embargo, existe una medida de protección en vigor. ¿Por qué continúa con esta insistencia? En efecto, la medida sigue siendo válida. Sin embargo, su abogado está intentando argumentar que Mateo necesita una figura paterna en su vida. Ana aseguró que disponíamos de pruebas suficientes para rebatir ese argumento. María apretó con determinación sus manos. Juró que no dejaría que dañaran a Mateo otra vez. «Estoy preparada para afrontar cualquier desafío que se presente». Pasados unos días, se celebró la audiencia de seguimiento. María ingresó a la sala judicial en compañía de Diego y Clara. Desde el otro extremo, percibía la mirada gélida y analítica de Javier. Se encontraba en compañía de su abogado, aparentando seguridad de manera engañosa. Comenzó la audiencia el juez, solicitando al letrado de Javier que expusiera sus razones. El letrado, un individuo de edad intermedia con una conducta profesional, se puso de pie para intervenir. Expresó: «Excelencia, mi representado, el señor Javier, es un progenitor comprometido que anhela ser parte activa en la crianza de su hijo, Mateo. Admite haber cometido equivocaciones en ocasiones anteriores, aunque éstas se debieron a circunstancias de presión temporales. Consideramos que es injusto y perjudicial para el crecimiento del niño negarle la oportunidad de estar con Mateo». María sintió indignación al escuchar esas palabras. Javier nunca había considerado a Mateo como su hijo legítimo, y ahora estaba fingiendo ser el padre perfecto con la intención de recuperar el poder. Ana se puso de pie con determinación y expresó: «Excelencia, me gustaría rebatir esos planteamientos. La señora María, a quien represento, ha aportado pruebas sólidas que demuestran que el señor Javier ha cometido actos de violencia física y emocional contra Mateo. Además, disponemos de declaraciones de personas que estuvieron presentes, entre ellas los invitados a la celebración, que confirman la falta de idoneidad del señor Javier para relacionarse con el menor». El magistrado prestó mucha atención a los argumentos de ambas partes, realizando detalladas anotaciones. Después solicitó la reproducción del vídeo que Ana había presentado como prueba. En la pantalla, se observó a Javier dando una bofetada a Mateo delante de todos los presentes en la celebración. La atmósfera en la sala de justicia se cargó de tensión. Varios regalos fueron rechazados con gestos de desaprobación. Al despertar, Javier intentaba dar razones para lo que había hecho. Se trató simplemente de un instante de falta de dominio. No pretendía causarle daño a mi hijo. Mi amor por él es infinito. Al golpear su martillo, el juez indicó a Javier que tomara asiento. El comportamiento que has tenido, Javier, no es adecuado. Por mucho que se quiera a un hijo, la violencia jamás es la solución. Después de analizar detenidamente todas las pruebas y considerar los argumentos expuestos por ambas partes, el juez ha tomado la decisión de mantener la orden de restricción vigente que impide que el señor Javier se acerque al menor Mateo, fundamentando su dictamen en las pruebas y declaraciones presentadas durante el proceso. También, se requerirá su participación en un plan obligatorio de reeducación de comportamiento y formación psicológica. En caso de repetir la transgresión legal, se verá expuesto a consecuencias más rigurosas, como la posibilidad de ser encarcelado. La sorpresa dejó a Javier sin palabras. Su semblante perdió color. Trató de expresarse, pero el juez ya se había retirado de la sala, dando por finalizada la audiencia. Tras el proceso judicial, María experimentó una sensación de gran tranquilidad.
Estaba consciente de que, al fin y al cabo, había garantizado la protección de Mateo. Con una expresión amable en el rostro, Diago se aproximó a ella. María, has hecho un trabajo excelente. Diego expresó su convicción de que a partir de ese momento las circunstancias iban a mejorar. Diego, te agradezco. María expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando lo importante que fue para ella contar con todos. Clara se aproximó y le dio un abrazo. María, tu fortaleza es mayor de lo que imaginas. Y ten presente que siempre contarás con apoyo a tu lado. Al abandonar el juzgado, los tres experimentaron una sensación de victoria genuina. Mateo se encontraba en su hogar en compañía de su abuela Carmen, y María estaba convencida de haber tomado la elección adecuada al resguardar a su hijo de Javier. Esa noche, María cocinó la comida para Mateo. El pequeño se encontraba sentado a la mesa, compartiendo con alegría lo que había descubierto durante su jornada escolar. Cada vez que Mateo se reía, María sentía como su corazón se inundaba de un cálido afecto. Diago se presentó con un ramillete de flores para expresarle sus felicitaciones. Estos hermosos ramos son en honor a tu triunfo, María. Diego expresó su agradecimiento por la perseverancia que siempre mostrabas, con una honestidad que resplandecía en su mirada. Con una sonrisa en el rostro, María tomó el ramo. Diego, te agradezco. Considero que este triunfo no solo me pertenece, sino que también es de todos aquellos que sienten cariño por Mateo. Al final del día, cuando Mateo se quedó dormido, María se sentó al lado de la ventana, admirando la brillantez lunar. Tenía plena conciencia de que el trayecto que le aguardaba no sería sencillo. No obstante, confiaba en su capacidad para vencerlo. María confiaba en que junto a Diego, Clara y su familia, ella y Mateo tenían un prometedor camino por recorrer. La narración de María enseña una valiosa lección acerca del poder del amor y la valentía para cuidar a aquellos que son más significativos en nuestro camino. Aunque tuvo que hacer frente al control, la violencia y las estrategias manipuladoras de Javier, María no se echó atrás y combatió la injusticia para salvaguardar a su hijo. El relato resalta que la violencia nunca puede ser justificada y que siempre es necesario proteger a los más desprotegidos. Destaca la importancia del respaldo de seres queridos durante los momentos de mayor adversidad. Si la historia te ha agradado, te animamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. El respaldo que recibimos nos impulsa a continuar compartiendo relatos emotivos prácticamente a diario. Tu apoyo es muy valorado por nosotros. Hasta pronto.